Mi familia convenció a mi esposa de divorciarse de mí diciendo que no era lo suficientemente ambicioso. 5 años después rogaron por perdón al ver mi negocio de lujo. Hace unos días me crucé inesperadamente con mi exesposa y mi familia en un mercado local. Fue tan repentino que me quedé paralizado. Lo único que pensaba era, ¿qué están haciendo aquí? En ese momento, no supe cómo reaccionar, pero luego me invadió una tormenta de emociones, rabia, frustración, tristeza y una pizca de satisfacción ansiosa para entender. ¿Por qué este encuentro me afectó tanto? Necesito retroceder varios años, al momento en que mi vida cambió por completo. Mi historia comienza con mi familia. Crecí en un hogar donde las expectativas eran inalcanzables. Mi padre, un exitoso abogado, y mi madre, una empresaria conocida en nuestro círculo social, tenían muy claro lo que esperaban de mí: que estudiara en una universidad de prestigio, que consiguiera un puesto influyente y que formara una familia digna de mostrar en eventos y reuniones, pero desde que era niño sentía que nunca podría estar a la altura de esos estándares. A pesar de eso lo intenté. Me gradué en administración de empresas en una universidad decente, pero no de las mejores según ellos. En lugar de buscar un trabajo en alguna gran corporación o en una startup de moda, elegí algo más pequeño, un puesto de gerente en un negocio local en Dallas. Lo hice porque quería equilibrio en mi vida, algo que me permitiera tiempo para mis pasiones y que no comprometiera mi salud mental. Sin embargo, para mi familia fue como si hubiera declarado que no aspiraba a nada cuando conocí a quién sería mi esposa. Pensé que finalmente tenía a alguien que me entendía. Ella era increíble, carismática, llena de vida, y siempre decía que admiraba mi autenticidad. Nos casamos después de 2 años de relación, y por un tiempo pensé que éramos una pareja sólida. Al principio ella apoyaba mis decisiones y decía que le gustaba mi enfoque de vida. Creía que nuestra relación estaba construida sobre una base de respeto y entendimiento mutuo. Qué equivocado estaban los problemas. Comenzaron después del matrimonio, cuando ella empezó a involucrarse más con mi familia. Mis padres nunca fueron sutiles al expresar lo decepcionados que estaban con mi carrera. Comentarios como, ¿no crees que es hora de buscar algo más grande? ¿O estás seguro de que este es el futuro que quieres para tu familia? Se volvieron comunes al principio. Mi esposa los ignoraba, pero poco a poco, esos comentarios comenzaron a calar en sus pensamientos con el tiempo. Ella pasó de defender mis decisiones a cuestionarlas. Comenzó a sugerir que tal vez debería considerar alcanzar mi verdadero potencial. Intenté explicarle que estaba feliz con mi vida y que no quería sacrificar mi bienestar persiguiendo una idea de éxito que no era mía. Pero mis argumentos no parecían suficientes. La situación llegó a un punto crítico. Una noche, después de una cena en casa de mis padres, durante toda la velada, mis padres habían hecho insinuaciones sobre cómo no estaba. Aprovechando mi educación y talento en el camino de regreso a casa, mi esposa estaba en silencio. Y cuando llegamos, explotó. Me dijo que se sentía atrapada, que pensaba que no tenía futuro conmigo y que no podía soportar estar casada con alguien que según ella no tenía ambición. Sus palabras fueron un golpe devastador. En los meses siguientes, nuestro matrimonio se convirtió en un campo de batalla emocional. Yo intentaba salvar la relación, pero parecía que cada esfuerzo solo la alejaba más para empeorar las cosas. Mi familia no solo no me apoyó, sino que reforzó las inseguridades de mi esposa. Recuerdo una conversación con mi padre que todavía me duele. Ella tiene razón. Merece algo mejor, y tú deberías aspirar a más. Fue entonces cuando entendí que de alguna manera estaban de su lado. No del mío. Tras meses de tensión, mi esposa pidió el divorcio. Lo más doloroso fue descubrir que mi familia había estado jugando un papel clave en su decisión cuando mi esposa me pidió el divorcio. Estaba devastado. Aunque había sentido como nuestra relación se deterioraba lentamente, siempre tuve la esperanza de que podríamos arreglarlo. Lo que no sabía en ese momento era que mi familia había estado trabajando entre bastidores para influir en ella.
Después de que firmamos los papeles, escuché de algunos conocidos que mis padres la habían estado alentando a alguien mejor para ellos. Yo era una decepción, y no dudaron en usar mi matrimonio como una herramienta. Para demostrarlo durante el proceso de divorcio, mis padres fueron sorprendentemente amables con ella, algo que me sorprendió y me dolió profundamente mi madre. Incluso le ofreció quedarse en la casa de huéspedes mientras reconstruí su vida. Nunca olvidaré el día en que escuché a mi padre decirle: «Eres una mujer increíble, mereces a alguien que pueda estar a tu altura». Esas palabras dirigidas a la mujer que estaba rompiendo nuestro matrimonio me hicieron sentir como un extraño en mi propia familia. Cuando el divorcio finalmente se concretó, me sentí completamente solo. Mis padres me dejaron. Claro que ellos no apoyaban mis decisiones y ahora ni siquiera podía contar con el apoyo emocional de la persona que creía sería mi compañera. Para siempre fue. Entonces, cuando tomé la decisión más difícil pero necesaria de mi vida, cortar todo contacto con ellos, empaques, y me mudé. A las afueras de Austin, Texas, necesitaba un nuevo comienzo lejos de todos, y todo lo que me recordara esa etapa de mi vida. El primer año después del divorcio fue un infierno. Me encontré atrapado en un ciclo de arrepentimiento y autorrecriminación. Me preguntaba si realmente era el problema, si quizás mi familia y mi exesposa tenían razón al pensar que yo no era lo suficientemente ambicioso. Sin embargo, cada vez que empezaba a dudar de mí mismo, me recordaba una cosa: la felicidad que sentía cuando trabajaba en lo que amaba, esa sensación de propósito que no podía ser medida por dinero ni estatus. Sabía que esa era la clave para seguir adelante, aunque me costara tiempo reconstruirme durante esos meses oscuros. Encontré consuelo en algo inesperado: mi amor por los negocios pequeños. En Dallas había trabajado como gerente en una empresa local, y aunque no era glamoroso, había aprendido mucho sobre cómo manejar un negocio exitoso. Decidí que era hora de aplicar ese conocimiento en algo propio con los ahorros que me quedaban y un préstamo pequeño. Abrí una cafetería en una zona residencial de Austin. El lugar era modesto, pero tenía algo especial. Era mío. Al principio fue difícil. Los días eran largos y a menudo me sentía abrumado por la responsabilidad de manejar cada aspecto del negocio. Pero cada pequeño logro, cada cliente satisfecho, me daba un sentido de propósito que no había sentido en años. Mi negocio no solo comenzó a crecer, sino que se convirtió en un espacio donde podía conectar con la comunidad. Empecé a conocer a personas que valoraban lo que hacía, y poco a poco mi confianza regresó con el tiempo. La cafetería creció tanto que decidí expandirme, abrí 2 sucursales más en diferentes áreas de Austin y pronto me encontré manejando un equipo completo de empleados. Lo mejor de todo es que nunca comprometí mis valores. Mis locales eran lugares donde las personas podían disfrutar de un ambiente cálido, donde los empleados eran tratados con respeto, y donde el éxito no se medía solo por las ganancias, sino por el impacto positivo que teníamos en la comunidad. 5 años después de mi divorcio, mi vida era completamente diferente. No solo había construido un negocio exitoso desde cero, sino que también había encontrado una paz interna que nunca antes había experimentado. Había dejado de preocuparme por las opiniones de mi familia y había aprendido a definir el éxito en mis propios términos. Sin embargo, nada de eso me preparó para el momento en que me encontré cara a cara con ellos. Ese día en el mercado, estaba comprando café cuando escuché una voz familiar. Me giré, y allí estaban mis padres y mi exesposa. Estaban en la fila a solo unos metros de distancia, y no pude evitar congelarme. Mis padres se veían un poco más mayores, pero igual de impecables que siempre mi exesposa. Aunque seguía siendo atractiva, tenía una expresión más cansada, menos segura de sí misma. Me quedé mirando por unos segundos hasta que mi madre me vio y sonrió. «Mira quién está aquí», dijo con un tono casi triunfal, como si fuera un reencuentro esperado. No podía creer su actitud, después de años de silencio, de no saber nada de ellos. Ahora actuaban como si todo estuviera bien. Mi padre se unió a la conversación diciendo algo como: «Es bueno verte después de tanto tiempo».
Parece que te va bien. Me limité a sentir sin decir mucho, pero fue. Entonces, cuando mi exesposa intervino, escuché que abriste un... He visto algunas cosas en redes sociales. Parece que te ha ido increíble. Había una mezcla de admiración y algo más en su voz, remordimiento, envidia. No estaba seguro, pero una parte de mí no podía evitar sentir una especie de satisfacción al verlos sorprendidos por cómo había cambiado mi vida. Estaba ahí de pie frente a ellos, con una mezcla de emociones que apenas podía manejar. Por un lado, quería mantener la calma, demostrar que nada de lo que había pasado me afectaba. Por otro, sentía una furia contenida, que llevaba a años acumulándose. Cómo se atrevían a hablarme como si nada hubiera pasado después de todo lo que hicieron para destrozar mi matrimonio y socavar mi autoestima. Pero en lugar de decir algo me quedé quieto, observándolos mientras ellos intentaban llenar el incómodo silencio. Mi madre, siempre la primera en hablar, se lanzó con su típica charla superficial. Sabíamos que tenías potencial. Por eso siempre intentamos empujarte a que aspirara más. La ironía de esas palabras. Me dio ganas de reírme, empujarme, o más bien aplastarme hasta que dudara de mí mismo, pero no dije nada. Dejé que siguieran hablando, porque quería entender qué estaban haciendo ahí, y sobre todo por qué ahora parecían interesados en mí. Mi exesposa fue la siguiente en intervenir. Escuché que tus cafeterías son bastante populares. Felicitaciones. Realmente has logrado algo grande. Había un tono extraño en su voz. Una mezcla de amabilidad y algo que sonaba a arrepentimiento. Era como si intentara tender un puente entre nosotros, pero la verdad era que ese puente había sido quemado mucho tiempo atrás. Gracias, respondí teniendo mi voz neutral. Sí, me ha ido bien. He trabajado mucho para llegar hasta aquí. ¿Y qué más has estado haciendo?, preguntó mi padre intentando sonar casual, pero su tono tenía una pizca de nerviosismo. No estaba acostumbrado a no tener el control en una conversación conmigo durante toda mi vida. Él había sido quien dictaba cómo debían ir las cosas. Pero esta vez era diferente. Ahora estaba en mi terreno. No mucho más, dije encogiéndose. ¿Y en mi vida? ¿Y ustedes qué hacen por aquí? Esa pregunta los tomó por sorpresa mi madre. Tartamudeó algo sobre visitar a unos amigos en la zona, pero no sonó convincente. Fue entonces cuando mi exesposa, claramente menos cómoda con el intercambio, soltó lo que parecía ser la verdadera razón por la que estaban ahí. En realidad, creo que también queríamos verte. Han pasado años y, bueno, creo que hay muchas cosas que no se dijeron. Su voz bajó hacia el final de la frase como si no estuviera segura de lo que estaba intentando lograr. Ese fue el momento en que finalmente sentí que tenía el control. Miré a mi madre, luego a mi padre y finalmente a mi exesposa. Tomé un respiro profundo. Antes de hablar, es curioso escuchar eso, dije con un tono que no podía ocultar la ironía, porque recuerdo muy claramente todo lo que se dijo la última vez que nos vimos. O ya. Se olvidaron de cómo me hicieron sentir como un fracaso, no solo como hijo, sino también como esposo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre evitó mi mirada, mi padre parecía estar buscando palabras y mi exesposa simplemente miró hacia el suelo. Finalmente fue mi padre quien rompió el silencio. Mira, no queremos revivir el pasado, todos cometimos errores, pero lo importante es que ahora queremos reconstruir las cosas. Somos familia. Después de todo, esas palabras casi me hicieron reír. Familia. Ahora quieren ser mi familia. Después de años de ignorarme, de criticarme, de aliarse con mi exesposa para destruir mi matrimonio. Ahora quieren reconciliación. No creo que eso sea posible, respondí. Mi voz más firme de lo que esperaba. Ustedes me dejaron claro. Lo que pensaban de mí. No solo me abandonaron cuando más los necesitaba, sino que ayudaron a que mi matrimonio se desmoronara. Y ahora, después de todo este tiempo, creen que podemos volver a ser familia, como si nada hubiera pasado. Mi madre intentó interrumpir, pero levanté una mano para detenerla. No, mamá,
No más excusas durante toda mi vida me hicieron sentir que no era suficiente, y cuando decidí seguir mi propio camino, no solo me dieron la espalda, sino que se aseguraron de que no tuviera a nadie a mi lado. Así que no estamos aquí para reconstruir nada, no necesito eso de ustedes. Mi exesposa intentó intervenir, solo queremos aclarar las cosas. Tal vez podamos empezar de nuevo. No hay nada que aclarar. La interrumpí sintiendo una oleada de confianza. Ya aclararon todo, cuando eligieron alejarse de mí, cuando eligieron creer que yo no era suficiente. Y créanme, eso es algo que nunca voy a olvidar. Después de eso, hice una pausa, podía sentir como mi corazón latía rápido, pero me mantuve firme. Todos estaban en silencio, claramente impactados por mi respuesta, pero en lugar de esperar a que intentaran justificar sus acciones, simplemente me di la vuelta y me fui. Caminé hacia la salida del mercado, sin mirar atrás, sintiendo una liberación que no había experimentado en años. Ese encuentro me dejó pensando. Aunque sentí satisfacción al defenderme, también revivió muchas emociones enterradas por más que quisiera ignorarlo. Sabía que este no sería el final si habían hecho el esfuerzo de buscarme. Ahora probablemente intentarían contactarme de nuevo después de ese encuentro en el mercado. Mi cabeza estaba llena de pensamiento durante días. No pude dejar de repasar cada palabra que les dije, y cada expresión que vi en su rostro. Había una mezcla de alivio y rabia en mi interior. Por un lado, finalmente había tenido la oportunidad de decirles todo lo que había reprimido durante años. Por otro, no podía ignorar la posibilidad de que ellos volvieran a buscarme algo en sus miradas. Especialmente en la de mi exesposa, me hacía pensar que no se iban a rendir tan fácilmente. Y no me equivoqué, solo una semana después, recibí un mensaje en mi teléfono de un número desconocido. Era mi madre, en un tono más conciliador, que nunca me decía que ella y mi padre querían hablar conmigo en serio. Decían que entendían mi frustración, que lamentaban las decisiones que habían tomado y que solo querían una oportunidad para explicarse. Ignoré el mensaje. Pensé que eso sería suficiente para que entendieran que no estaba interesado en reabrir esa puerta, pero subestimé su insistencia. Los días siguientes, los mensajes continuaron. A veces eran de mi madre, a veces de mi padre, y para mi sorpresa también de mi exesposa. Todos parecían tener una misión compartida: convencerme de que habláramos. Lo que me sorprendió fue el tono de los mensajes de M. A diferencia de mis padres, que trataban de sonar formales y conciliadores, ella parecía estar más emocional. Me enviaba mensajes largos, hablando de lo mucho que lamentaba cómo habían terminado las cosas, de que todavía recordaba los buenos momentos que tuvimos juntos, y de que deseaba que pudiéramos arreglar las cosas de alguna manera. Al principio no respondí, pero un mensaje en particular me dejó pensando. Mi exesposa me escribió: sé que cometí errores, pero necesito que sepas que siempre te admiré, incluso cuando no lo demostré. Lo que pasó no fue justo, y sé que fui parte del problema. Por favor, solo dame la oportunidad de explicarme. Ese mensaje me molestó más de lo que esperaba, no por las palabras en sí, sino porque parecía tan oportuno ahora que las cosas me iban bien durante años. No había tenido noticias de ella, no un mensaje, no una llamada, nada. Y ahora, cuando finalmente había encontrado éxito y estabilidad, de repente querían explicarse. Finalmente, cansado de los mensajes constantes, bloqueé todos los números. No quería caer en la tentación de responder, ni mucho menos de abrir una puerta que había cerrado con tanto esfuerzo. Pero justo cuando pensaba que el asunto estaba terminado, algo ocurrió que volvió a ponerlos en mi camino un viernes por la tarde, mientras revisaba unas órdenes en una de mis cafeterías. Uno de mis empleados me dijo que había alguien afuera que quería hablar conmigo. Pensé que sería algún cliente habitual, así que salí al frente para ver quién era. Al abrir la puerta, mi corazón se hundió. Ahí estaban mis padres y mi exesposa de pie juntos, como si fueran un equipo perfectamente sincronizado. ¿Qué hacen? Aquí les pregunté, incapaz de ocultar mi irritación. Solo queremos hablar, dijo mi madre.
Su tono era más suave que nunca, pero no menos manipulador. Sabemos que estás molesto, y lo entendemos, pero creemos que mereces escuchar nuestra versión. No hay nada que escuchar. Respondí rápidamente ya. Hicieron su punto claro hace años. ¿Y qué más tienen que decirme? Mi exesposa dio un paso adelante. Por favor, solo unos minutos. Si después de eso sigues pensando lo mismo, nos iremos y no volveremos a molestarte, no sé. ¿Qué fue lo que me impulsó a aceptar? Quizás fue la curiosidad, o quizás solo quería cerrar este capítulo de una vez por todas. Les dije que teníamos 5 minutos y nada más, y los invité a sentarse en una de las mesas afuera de la cafetería. Mi padre fue el primero en hablar. Sabemos que lo arruinamos. Creímos que estábamos haciendo lo mejor para ti, pero ahora entendemos que no te dimos el apoyo que necesitabas. Era extraño escuchar esas palabras de él. Alguien que nunca había admitido un error en toda su vida, pero no podía evitar pensar que había algo más detrás de su. Disculpa, mi madre, continuó. Solo. Queríamos lo mejor para ti. Nunca. Quisimos que te sintieras inferior, pero ahora nos damos cuenta de que no actuamos de la mejor manera. Todo sonaba tan ensayado, tan vacío. Sabía que algo estaba pasando, algo que no estaban diciendo. Fue entonces cuando mi exesposa tomó la palabra. Yo tampoco supe valorarte. Dejé que los comentarios de otros influyeran en cómo te veía. Y eso fue un error. Ahora veo todo lo que has logrado. Y me doy cuenta de cuánto te subestimé. Sus palabras parecían sinceras, pero yo seguía sin confiar. ¿Y qué esperan de mí? Ahora, pregunté finalmente. ¿Quieren que simplemente olvide todo y volvamos a ser una gran familia feliz? Porque si eso es lo que están buscando, están perdiendo el tiempo. Mis padres se miraron entre sí. Y luego mi madre dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Queremos ser parte de tu vida de nuevo. Sabemos que nos equivocamos, pero ahora vemos lo lejos que has llegado. Creemos que podemos arreglar esto. Ahí estaba la verdad detrás de todo. No estaban aquí por remordimiento ni por culpa. Estaban aquí porque ahora que tenía éxito, querían un pedazo de eso. Mi éxito era su excusa para regresar, su forma de justificar, porque ahora sí valía la pena reconectarse. Miré a los tres uno por uno y sentí una calma inesperada. No necesito que arreglen nada, dije con firmeza. Mi vida está mejor sin ustedes en ella. Así que gracias por venir, pero no hay nada más que discutir. Sin esperar su respuesta, me levanté y regresé a mi cafetería cerrando la puerta detrás de mí. Los vi irse después de unos minutos claramente frustrados. Pero esta vez no sentí rabia ni tristeza. Sentí alivio. Finalmente había tomado el control. Después de ese último encuentro con mi familia y mi exesposa, esperaba que las cosas finalmente se calmaran. Pensé que haberles dejado. Claro que no quería nada con ellos. Sería suficiente para que desistieran. Pero como me temía, las cosas no terminaron ahí. Las semanas siguientes fueron un caos emocional que nunca vi venir. Primero comenzaron a llegar mensajes indirectos a través de familiares y conocidos tíos, primos e incluso viejos amigos de la familia. Me contactaron por teléfono o en redes sociales diciéndome que debería darles una oportunidad a mis padres. Algunos se mostraban neutrales, pero otros claramente habían sido influenciados por ellos. Comentaban cosas como, tus padres solo apoyarte. Ahora todos cometemos errores porque no intentas reconciliarte. Sabía que mi familia estaba usando a esas personas como intermediarios. Era su manera de presionarme para que reconsiderara lo que no entendían. Es que, para mí ya no había nada que reconsiderar. Mi decisión estaba tomada durante años. Había vivido a la sombra de sus expectativas y manipulaciones y no iba a permitir que volvieran a entrar en mi vida para repetir la misma historia. Pero entonces, las cosas tomaron un giro más personal. Una mañana al abrir mi cafetería principal, uno de mis empleados me avisó que había alguien esperando afuera. Cuando salí, encontré a mi madre sentada en una mesa con una expresión de preocupación y algo de cansancio en el rostro. Me quedé parado en la puerta por un momento, preguntándome si debía simplemente volver adentro y dejarla ahí,
pero algo me impulsó a enfrentarla. ¿Qué haces aquí? Pregunté con frialdad. Ella levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrima. Solo quiero hablar contigo, por favor, hijo. No puedo soportar que estemos así. Sentí un nudo en el estómago. Por más que intentara mantener mi postura firme, verla llorar, removía algo dentro de mí a pesar de todo. Seguía siendo mi madre, la persona que me había criado, aunque con muchas fallas. Dime lo que tengas que decir. Pero hazlo rápido. No tengo tiempo para esto. Respondí, tratando de sonar indiferente. Cometimos errores. Yo cometí errores. Pensé que te estaba guiando hacia lo mejor, pero ahora entiendo que solo te estaba alejando tú. Padre y yo lo hablamos mucho. Después de verte en el mercado y sabemos que te fallamos, su voz temblaba, y por un momento pareció genuina por unos segundos. Consideré sus palabras, pero algo dentro de mí me decía que no era toda la verdad. Había visto esta película. Antes, el acto de remordimiento que siempre venía acompañado de una intención oculta. ¿Y por qué ahora? Le pregunté mi tono más severo. Han pasado 5 años. No escuché nada de ustedes. Cuando más los necesitaba, ¿por qué ahora de repente les importa? Ella bajó la mirada y fue. Entonces, cuando entendí que mi intuición era correcta, es porque estás teniendo éxito, ¿verdad? Porque ahora tengo algo que mostrar, algo que ustedes pueden presumir. No es eso, respondió rápidamente. Es solo que bueno, sí hemos visto todo lo que has logrado, y nos sentimos orgullosos. Queremos ser parte de tu vida, estar contigo, ahora que estás en un buen lugar. Esa fue la confirmación que necesitaba mi madre. No estaba allí porque me extrañaba o porque lamentaba sinceramente el daño que me habían causado. Estaba allí porque mi éxito les hacía sentir que ahora valía la pena reconectar. Esto no es orgullo, mamá, es oportunismo, le dije con frialdad. Ustedes no querían saber de mí cuando pensaban que era un fracaso, pero ahora que tengo algo que pueden admirar o usar para su propio beneficio, de repente quieren volver. Lo siento, pero no va a pasar. Ella intentó responder, pero la interrumpí. No necesitas decir nada más. Te agradezco que hayas venido, pero esta será la última vez que hables conmigo. No necesito nada de ustedes. Me fue mejor sin ustedes en mi vida, y así va a seguir siendo. Me di la vuelta y regresé a la cafetería, cerrando la puerta detrás de mí. La vi quedarse sentada por un momento, pero finalmente se levantó y se fue. Aunque me dolió un poco, sentí una liberación al saber que había puesto un punto final. En las semanas que siguieron, no volví a saber directamente de ello. Sin embargo, escuché rumores de que mis padres estaban contando su propia versión de la historia a otros familiares, haciéndose pasar por víctimas. Incluso dijeron que yo los estaba castigando injustamente por cosas que ocurrieron hace años. Lo curioso fue que la mayoría de mis parientes no se dejara engañar. Muchos ya habían visto cómo me trataron en el pasado y entendían por qué no quería reconciliarme. Por otro lado, mi exesposa intentó contactarme una vez más a través de un mensaje en redes sociales. En él decía que estaba arrepentida, que quería verme de nuevo, y que pensaba que aún había algo entre nosotros. No respondí. Lo último que quería era reabrir heridas con alguien que había elegido abandonarme cuando más necesitaba apoyo.